Evangelio de hoy. Sábado 30 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículo 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba de viaje llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. A otro 2. Y a un tercero 1. A cada uno según su capacidad. Y después se fue. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 solo fue. Cavó un hoyo en la tierra. Y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos servidores y arregló cuentas con ellos. Se presentó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Señor, me entregaste 5 talentos. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo. Muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Se presentó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo. Señor, me entregaste 2 talentos. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo. Muy bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a compartir la alegría de tu señor. Finalmente, se presentó el que había recibido 1 talento y dijo. Señor, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero su señor le respondió. Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10. Porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a este servidor inútil, échenlo afuera. A las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor que confía y se ausenta. La parábola de los talentos nos abre una puerta a la intimidad del corazón. De Dios, que confía, se ausenta. Y deja en nuestras manos un bien que no nos pertenece del todo, pero que nos ha sido entregado para hacerlo. Fructificar, para hacerlo vida. Para convertirlo en alegría compartida. Para que llegue a más, para que sane. Para que multiplique esperanza. Para que irradie luz en los caminos oscuros de la historia. Ese Señor que parte revela un modo divino de amar. Un amor que no asfixia. Que no vigila como carcelero, que no infantiliza. Sino que capacita, empodera, reconoce posibilidades, nombra dones. Y luego se retira lo suficiente para que la libertad aprenda a andar, tropiece, se levante. Y descubra que la confianza recibida es la semilla primera de toda fecundidad verdadera. Cuando Dios se ausenta, no abandona, cuando Dios se retira. No desentiende, cuando Dios confía. No delega ciegamente, sino que llama a que emerja nuestra semejanza con Él.
nuestra capacidad de crear, de ordenar el caos, de poblar el desierto, con jardines, de hacer historia, con la gracia que corre por dentro y se traduce en decisiones concretas, en gestos visibles, en servicio humilde y perseverante. Los talentos, gracia que se vuelve tarea. Los talentos no son únicamente habilidades naturales, ni solamente bienes materiales, ni exclusivamente oportunidades externas. Los talentos son todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para colaborar con su reino. Son el tiempo que se nos concede, son los vínculos que nos sostienen, son las heridas que se vuelven compasión, son las capacidades que nos habitan, son la palabra que escuchamos y que nos quema por dentro, son los sacramentos que nos alimentan y nos envían, son la historia personal que, iluminada por el Espíritu, puede convertirse en pan partido para otros. La gracia se vuelve tarea. El don se vuelve responsabilidad, el regalo se convierte en misión, y ninguno de estos movimientos es pesado ni tiránico cuando se descubre que la exigencia del Evangelio no es la dureza de un juez implacable, sino el celo de un amor que quiere vernos vivir en plenitud, crecer, madurar, abrirnos y multiplicar lo que recibimos para que nadie quede fuera del banquete de la vida. Aceptar el talento es aceptar el riesgo de que algo cambie en mí y alrededor de mí, aceptar que no puedo permanecer igual. Si de veras el Señor ha puesto su confianza en mi corazón, aceptar que la vida cristiana no es un museo del pasado sino una obra en construcción. Un campo que pide labranza. Una ciudad que llama a ser edificada con paciencia y creatividad cotidiana. Proporción y justicia de la confianza. El Señor de la parábola reparte según la capacidad de cada uno. Y esto, lejos de justificar comparaciones o envidias, revela una justicia divina que mira el interior y no la apariencia, que conoce el ritmo de cada alma, que no violenta procesos, que respeta límites, y que no exige a todos el mismo rendimiento, sino que pide a cada cual el fruto de su propia historia, el fruto de su propio camino, el fruto de su propia libertad, iluminada y sostenida por la gracia. No todos reciben lo mismo, pero todos reciben suficiente para comenzar. No todos parten desde el mismo punto, pero todos son invitados a caminar, no todos tienen idénticos recursos, pero todos poseen la posibilidad concreta de amar, de servir, de transformar su pequeño lugar, de hacer florecer el terreno que pisan, de cuidar el trozo de mundo que se les confía, de ofrecer una palabra que levante, de tender una mano que salva, de perdonar donde nadie perdona, de perseverar donde otros abandonan. La verdadera injusticia no está en la desigualdad de los talentos. La verdadera injusticia acontece cuando alguien entierra, por miedo o comodidad, lo que ha recibido. Y al hacerlo, niega la posibilidad de que otros se beneficien, niega la posibilidad de que el reino avance. Niega la posibilidad de que su propia vida alcance la plenitud para la que fue soñada por Dios. La libertad probada en el terreno del riesgo. La ausencia del Señor ensancha el espacio de la responsabilidad. Y el riesgo aparece como un elemento constitutivo de la fe viva, no delirio imprudente, no temeridad ciega, sino valentía discernida, audacia humilde, decisión orante, esa mezcla de prudencia
Y parecía que el Espíritu inspira cuando nos empuja a salir de la zona de confort para poner en juego lo que tenemos a favor de los demás. El Evangelio denuncia el engaño de una falsa seguridad que confunde. Fidelidad con conservación, que toma la caja fuerte como símbolo de obediencia, que cree que enterrar es cuidar. Que prefiere la inmovilidad a la posibilidad de perder, olvidando que el mayor fracaso en el reino no es perder algo, sino no intentarlo, no arriesgarse por amor. No dejar que el don circule, no permitir que la semilla muera para dar fruto. No ofrecer el talento al mercado del bien común, donde la misericordia multiplica su rendimiento. La libertad se vuelve fecunda cuando aprende a negociar con la realidad, cuando sale a la intemperie, cuando se arremanga, cuando acepta la incomodidad del aprendizaje, cuando deja de mirar el reloj para mirar los ojos del hermano, cuando transforma la teoría en encuentro y el pensamiento en servicio, cuando entiende que el cálculo que agrada a Dios no es el de la ganancia privada, sino el de la alegría compartida, que crece cada vez que alguien es alcanzado por el amor. El miedo que paraliza y la desfiguración del rostro de Dios. El siervo que enterró el talento confiesa su miedo, y en su miedo aparece una imagen distorsionada del Señor, lo ve duro, lo ve exigente hasta la injusticia, lo ve cosechando donde no sembró. Lo ve como un adversario y no como un aliado. Lo ve como juez y no como padre. Lo ve como competidor y no como amigo. Y esa imagen errada, esa teología torcida, alimenta su parálisis, justifica su omisión y termina robándole el gozo de la misión. Cuando tememos a Dios como si fuera enemigo, enterramos la gracia. Cuando creemos que Dios es impredecible en su dureza, escondemos nuestra luz. Cuando pensamos que su voluntad nos resta vida, cancelamos la aventura del amor, cuando proyectamos sobre él nuestras heridas no sanadas. Hacemos del Evangelio un peso insoportable. Y nuestro corazón deja de latir al ritmo de la confianza que libera y empuja a crecer. El miedo no se vence negándolo. Se vence contemplando el verdadero rostro de Dios en Cristo, se vence bebiendo el Evangelio. Hasta que la imagen paterna y misericordiosa desplace al ídolo del rigorismo, se vence entrando en oración donde el Espíritu nos susurra que somos hijos, que estamos enviados, que somos capaces en Él, que no caminamos solos, que incluso nuestros errores pueden ser asumidos y convertidos en sabiduría cuando permanecemos en su amor. Fecundidad y alegría, la sorpresa del retorno. Cuando el Señor vuelve, la escena no es una auditoría contable sin alma. Es un encuentro donde los siervos que arriesgaron se presentan con el brillo humilde de quienes saben que el fruto no es solo mérito, sino sobre todo gracia acompañando sus decisiones. Y por eso, al entregarlo multiplicado, no presumen, sino que se alegran, no se inflan, sino que agradecen, no se comparan, sino que celebran el bien obrado por todos. La recompensa no es un trofeo privado, la recompensa es entrar en el gozo del Señor, participar de su alegría, compartir su fiesta, habitar su comunión, experimentar que la verdadera paga del amor es amar más, que el premio del servicio es servir con mayor
hondura, que la corona de la fidelidad. Es una nueva misión, que el descanso prometido. No es pasividad, sino pertenencia. Jubilosa a la obra de Dios que no se agota. El gozo del Señor es la atmósfera del reino. Y el corazón que multiplica talentos. Empieza a respirar ese aire, a sentir esa música. A vivir esa danza, a contagiar esa esperanza, a mirar la vida. Con una serenidad activa que no huye. De los desafíos, porque ha aprendido que la presencia del amo no aplasta, sino que ensancha, no oprime. Sino que eleva, no reduce, sino que plenifica. La severidad final y su pedagogía de amor. Las palabras duras hacia el siervo que ocultó el talento nos desconciertan. Pero forman parte de la pedagogía. De un amor que toma en serio la libertad. Porque solo quien ama verdaderamente pone delante de nosotros la verdad de nuestras decisiones. Solo quien nos respeta nos confronta. Solo quien desea nuestra plenitud nos acude. Del engaño de la tibieza, solo quien cree en nosotros nos llama a despertar. Del letargo del miedo y de la coartada. De la pereza espiritual. La pérdida del talento. No es un castigo caprichoso, es la consecuencia natural. De una vida cerrada, porque lo que no se entrega se atrofia. Lo que no circula se estanca, lo que no se comparte se empobrece, lo que no se arriesga se apaga, y el corazón que se encierra termina muriendo de a poco, mientras el reino sigue pidiendo manos, sigue pidiendo voces. Sigue pidiendo pies dispuestos a caminar la misericordia en las calles del mundo. El borde oscuro de la parábola no pretende sembrar terror. Pretende encender decisión. No pretende minar la confianza, pretende purificarla. No pretende clausurar la esperanza, pretende volverla fuerte. Realista, responsable, consciente del peso de la gloria que se nos ha confiado, consciente de la dignidad de nuestra vocación. Consciente de que cada día está preñado de posibilidades de multiplicación. Si vivimos a la altura del don recibido. Discernir qué significa negociar hoy. Negociar no es acomodarse al mundo. Negociar es traducir el Evangelio en gestos concretos que generan bien. Negociar es cultivar la mente. Para pensar soluciones, es cultivar las manos. Para trabajar con excelencia, es cultivar el corazón para servir con ternura. Es cultivar la palabra para anunciar. Con claridad, es cultivar la perseverancia. Para sostener procesos que no dan fruto inmediato, es cultivar la comunidad. Para que nadie cargue solo con el peso de la misión. En el campo familiar. Negociar el talento significa conversar con paciencia. Sanar viejas heridas, instaurar rutinas de perdón. Educar con límites claros y abrazos abundantes. Administrar el tiempo para que el amor no sea lo que queda después de todo, sino lo primero que organiza lo demás. Ofrecer la propia escucha como primer capital que multiplica comprensión y confianza. En el trabajo, negociar el talento es elegir la integridad como estilo, hacer de la competencia un estímulo para la excelencia y no un arma contra el hermano. Buscar el bien de la organización y el bien de la gente, abrir puertas, mentorear a quien comienza, celebrar los logros ajenos. Decir la verdad sin humillar, corregir sin herir, crear ambientes donde la dignidad no se negocia y la creatividad
Encuentra cauces para transformar realidades. En la comunidad eclesial, negociar. El talento es sumar carismas en sinfonía. Evitar las rivalidades que empobrecen. Preferir el servicio escondido a la vanidad. De los reflectores, sostener a los débiles, escuchar. A los pequeños, integrar a los que llegan, salir a buscar. A los que se alejaron, poner la liturgia. Y la caridad en diálogo fecundo, cuidar. La formación, y permanecer en la oración. Que convierte la acción en ofrenda. Y la ofrenda en evangelización viviente. Curar la comparación y la envidia con gratitud. La comparación roba energía. Y distorsiona la mirada, porque convierte. El talento en medalla para medirnos, en lugar de reconocerlo como semilla. Para sembrar, la envidia marchita el campo. Antes de tiempo, la sospecha contamina el agua que bebemos, y al final, nadie crece. Cuando el otro es visto como amenaza. Por el contrario, la gratitud libera, la gratitud reconoce la fuente, la gratitud celebra el bien del hermano. Como propio, la gratitud multiplica la alegría y destraba la creatividad que estaba prisionera en el cálculo mezquino. Cada mañana es una entrega de talentos, el nuevo día es capital inicial. La salud que tengo o el límite que enfrento es talento que puede volverse compasión, la historia de dolor. Es talento que, sanado, se vuelve hospitalidad. Para los heridos, los éxitos son talentos que deben traducirse en servicio, los fracasos son talentos que, comprendidos, nos hacen humildes y nos aferran a Dios, y en todo, la gratitud es el lenguaje que reconoce que nada es puramente mío, que todo es recibido, que todo puede ofrecerse, que todo puede rendir al 100 por uno cuando pasa por las manos de Jesús. Fiel en lo poco para recibir lo mucho. El criterio del Señor es claro y liberador. La verdadera grandeza no comienza en grandes hazañas, comienza en lo pequeño. La fidelidad en lo poco es el terreno donde se forja el corazón. Capaz de lo mucho, quien cuida un minuto. Aprenderá a cuidar un día, quien honra una tarea. Sencilla aprenderá a sostener grandes responsabilidades. Quien es constante cuando nadie ve. Será luminoso sin deslumbrarse. Cuando otros lo miren, porque su raíz está escondida en Dios y no en la aprobación pasajera. La fidelidad. En lo poco construye hábitos, ordena la vida, afina. La escucha, purifica las motivaciones. Arraiga la paciencia, y convierte el tiempo en aliado pedagógico, de modo que el fruto, cuando llega, no nos encuentra inmaduros, sino listos para donarnos más y mejor. Listos para entrar en el gozo del Señor. Sin temor de perderlo. Porque hemos aprendido a vivir en Él y no a poseer su alegría como botín propio. Oración que enciende la audacia. Señor Jesús. Tú que confiaste en nosotros cuando aún no sabíamos qué hacer con tanto bien recibido. Enséñanos a mirar el mundo con tus ojos. A ver oportunidades donde otros ven abandono. A escuchar llamados donde otros oyen silencios, a tocar llagas donde otros detectan amenazas, a caminar por sendas nuevas donde otros levantan muros. Danos la osadía mansa del espíritu, para no enterrar lo que nos diste por miedo a fallar. Libéranos de la imagen
Falsa que te reduce a juez severo. Muéstranos tu rostro de padre y amigo. Calienta nuestras manos para que no tiemblen. Cuando llegue la hora de arriesgar, fortalece nuestras rodillas para sostener la espera cuando el fruto no aparezca todavía. Afina nuestra inteligencia para elegir caminos que favorezcan la vida. Y guarda nuestro corazón cerca del tuyo, para que el éxito no nos enorgullezca y la dificultad no nos hunda. Haznos siervos que vuelven a ti con gozo. No por lo que produjimos, sino por lo que tu amor hizo en nosotros cuando dijimos. Sí, siervos que entregan y se entregan. Siervos que celebran el bien ajeno, siervos que siembran en lágrimas y cosechan en cantos, siervos que saben que, al final, la única contabilidad que vale es la de las vidas tocadas por tu misericordia. La de las puertas abiertas, la de las heridas curadas, la de las cadenas rotas, la de los pobres consolados, la de los pecadores levantados por tu perdón. Examen del corazón ante el amo que llega. Hoy puedo preguntarme qué he enterrado. Por miedo, que he encerrado en cajas de excusas, que he pospuesto. Invocando prudencia cuando en realidad era comodidad, que relaciones necesitan inversión de tiempo y ternura. ¿Qué servicio reclama mi disponibilidad? ¿Qué palabra de evangelio debo pronunciar con delicadeza y valentía? ¿Qué aprendizaje tengo que comenzar? ¿Qué hábito debo soltar? ¿Qué reconciliación debo buscar? ¿Qué decisión debo tomar para que la vida vuelva a fluir y el talento escondido salga a la luz? No estoy solo en este discernimiento. La comunidad es taller de multiplicación. El acompañamiento espiritual es espacio donde se afinan los pasos, la Eucaristía es la mesa donde el Señor nos alimenta y nos envía, la palabra es el mapa, y el Espíritu es el aire que impulsa la travesía. Con ellos caminaré, con ellos me corregiré, con ellos celebraré. Con ellos lloraré, con ellos aprenderé a convertir la gracia recibida en gracia compartida. La esperanza como motor de la multiplicación. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, es certeza de presencia. Es memoria de fidelidad. Es promesa que sostiene, es horizonte que llama. Es la convicción de que, aunque el terreno esté duro, la semilla tiene potencia. Aunque la noche sea larga, la aurora llega, aunque el talento parezca poco. En manos del Señor se vuelve abundancia. Aunque mis fuerzas flaqueen, su gracia es suficiente, aunque mi historia tenga sombras. Su misericordia es más fuerte. Y puede hacer de mí un buen administrador de los dones del reino. Por eso me levantaré hoy, con la decisión humilde de negociar el talento que soy y que tengo, de arriesgar lo que me fue confiado para el bien de muchos. De renunciar al refugio estéril. De los miedos, de atravesar con mansedumbre las críticas, de aprender de los errores sin condenarme. De celebrar cada pequeño fruto como anticipo del gozo prometido. De vivir de tal manera que, cuando Él vuelva, me encuentre con las manos ocupadas en el amor. Con los ojos encendidos por la esperanza, con el corazón anclado en su fidelidad. Entrar en el gozo del Señor. La meta no es la eficiencia. Es la comunión. La meta no es el rendimiento, es el gozo. La meta no es la comparación, es la pertenencia. Y todo lo demás encontrará su lugar si mantengo fija la mirada en aquel que me llamó, me confió
Me envió, y volverá para reunirnos en su alegría. Una alegría que no conoce ocaso, una alegría que hace nuevas todas las cosas. Una alegría que, ya desde ahora, comienza cada vez que decido no enterrar el don, sino dejarlo morir como grano en la tierra para que de su muerte brote vida para muchos. Así, la parábola de los talentos deja de ser un relato lejano y se convierte en programa de vida, en escuela de libertad, en dinámica de confianza, en camino de madurez, en examen de conciencia que no aplasta, sino que aligera, en envío que no agota sino que ensancha, en promesa de un gozo que empieza aquí y culmina en la casa del Padre, donde todo talento devuelto se volverá canto, todo riesgo tomado se volverá abrazo, y toda fidelidad en lo poco se transfigurará en entra en el gozo de tu Señor para siempre. La parábola como espejo del alma. El relato de los talentos es mucho más que una enseñanza moral. Es un espejo que nos muestra en qué lugar estamos parados, en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Al leerlo podemos descubrir si vivimos como quien multiplican con confianza, o como quien esconde por miedo. Nos revela si creemos en un Dios que nos impulsa a crecer, o si seguimos atrapados en la imagen de un amo severo que solo quiere controlarnos. Esa parábola es un espejo incómodo, porque nos quita las máscaras y nos invita a preguntarnos qué hacemos con el tiempo, con la salud, con los dones recibidos, con las oportunidades que la vida nos regala, con los vínculos que se nos confían. La tentación de enterrar la vida. Enterrar el talento puede sonar absurdo, pero es algo que ocurre cada vez que dejamos que el miedo dicte nuestras decisiones. Se entierra la vida cuando preferimos no amar por temor al rechazo, cuando preferimos no soñar por miedo al fracaso, cuando preferimos no hablar por temor a la crítica, cuando preferimos no arriesgarnos a servir por temor al cansancio. Enterrar es preferir la falsa paz de la inactividad a la fecundidad del riesgo. Es construir excusas espirituales para justificar la parálisis, es confundir prudencia con cobardía. Es dejar pasar la vida esperando que todo esté perfectamente calculado. El dinamismo del reino. El reino de Dios no es estático. Es dinámico, siempre está en movimiento. Siempre avanza, siempre crece. Siempre se expande como levadura en la masa o semilla en la tierra. Por eso, quien sigue a Jesús no puede vivir de brazos cruzados. Porque la fe verdadera no se limita a custodiar lo que ya existe, sino que se abre a lo nuevo. Se deja sorprender, se aventura a territorios inexplorados, porque confía que el Espíritu va delante y sostiene cada paso. El dinamismo del reino. Pide creatividad, capacidad de leer los signos de los tiempos, sensibilidad para detectar las necesidades de hoy, valentía para actuar incluso cuando los resultados no son inmediatos. El corazón que multiplica. El fruto que agrada a Dios. No se mide en números ni en estadísticas, sino en la capacidad del corazón para multiplicar amor donde parecía imposible. El talento multiplicado. Es la reconciliación que parecía improbable. La paciencia que parecía agotada, la perseverancia
Que parecía frágil, la fe que parecía pequeña pero que sostuvo en medio de la prueba. Ese corazón que multiplica no es perfecto. Pero es confiado, no es impecable. Pero es disponible, no tiene todas las respuestas. Pero se entrega, y en esa entrega descubre que Dios hace con sus pocos panes y peces una abundancia que supera toda expectativa. El gozo del amo como horizonte. Al final de la parábola aparece la frase más luminosa. Entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo no es un premio externo. Es la plenitud de la comunión con Dios. Es la alegría de haber amado. Es la paz de haber sido fiel. Es el descanso de haber vivido en misión. Es la certeza de que nada se perdió. De que todo riesgo asumido en el amor fue fecundo, de que cada acto escondido de servicio tiene valor eterno, de que lo pequeño ofrecido con sinceridad se volvió grande en las manos del Señor. Hoy como tiempo de multiplicación. No necesitamos esperar al fin de los tiempos para empezar a vivir esta parábola, porque cada día es ya una entrega de talentos, cada jornada es capital que se nos confía, cada encuentro humano es un terreno fértil para sembrar. Hoy puedo elegir enterrar o multiplicar. Hoy puedo decidir callar o hablar vida, hoy puedo optar por guardar mis fuerzas solo para mí o gastarlas en favor de otro. Hoy puedo convertir mis heridas en excusa para no amar, o en cauce de compasión que sana a otros. El ahora es el campo donde se juega el Evangelio. El instante presente es la oportunidad de negociar en la plaza de la vida el talento que soy y el talento que tengo, y así preparar el gozo del mañana en el corazón de Dios. La comunidad como espacio de multiplicación. Nadie está llamado a multiplicar. En soledad, la comunidad es el lugar donde los talentos se suman, donde los dones se armonizan, donde las fragilidades se sostienen mutuamente, donde el reino se hace visible como red de amor y no como hazaña individual. La iglesia es esa mesa común, donde cada talento se convierte en pan para los demás, donde el canto de uno se vuelve oración de todos, donde la fe de uno sostiene la debilidad de otros, donde el perdón ofrecido por uno abre horizontes de reconciliación en todos. Multiplicar es siempre comunitario. Porque el amor cristiano nunca es solo para uno mismo, sino que se vuelve bien compartido. Vida que circula, esperanza que se expande en círculos cada vez más amplios. La eternidad como balance del amor. Cuando llegue el día del encuentro definitivo, el Señor no nos preguntará por títulos, riquezas o logros externos, sino por lo que hicimos con lo que nos confió. Por la calidad de nuestro amor. Por la fidelidad a las pequeñas tareas, por la generosidad de nuestro corazón. Ese día comprenderemos que lo que parecía poco era en realidad grande, que lo que parecía insignificante era eterno, que lo que parecía frágil era semilla de reino, que lo que parecía perdido estaba guardado en su corazón. Y entonces escucharemos, si fuimos fieles, la invitación más hermosa. Entrar en el gozo de nuestro Señor, donde ya no habrá miedo ni cansancio, solo plenitud de amor sin medida. El talento como semilla de eternidad. Cada talento confiado no es simplemente una responsabilidad momentánea, sino semilla de eternidad. Porque lo que hacemos con el don recibido trasciende los límites
del tiempo y se inscribe en la historia de la salvación. Cada decisión de amar, de servir, de perdonar, de arriesgarse a multiplicar, deja huella en la trama del reino, que no se borra con el paso de los años. Porque en los ojos de Dios, nada de lo que se entrega por amor se pierde. Nada queda sin sentido. Nada es demasiado pequeño como para no tener valor eterno. Por eso, vivir con los talentos confiados no es simplemente gestionar recursos, es participar activamente en la obra de Dios. Que se abre camino en la historia, es colaborar con el proyecto divino de restauración y plenitud, es inscribir nuestro nombre en la sinfonía de la gracia que atraviesa los siglos y se orienta hacia el día definitivo, en que todo será recapitulado en Cristo. El talento del tiempo como don supremo. Uno de los talentos más grandes que recibimos. Y muchas veces olvidamos es el tiempo, ese capital invisible que cada mañana se nos entrega y que nunca regresa en la misma forma. El tiempo no es un enemigo a combatir ni un vacío a llenar, es un talento a multiplicar, es un espacio sagrado donde podemos sembrar amor, servicio, oración, escucha, aprendizaje, reconciliación, y cuando lo usamos de esta manera, se convierte en eternidad, en memoria viva ante los ojos de Dios. Quien desperdicia el tiempo en la indiferencia o en la apatía se parece al ciervo que lo entierra, pero quien lo invierte en amar aunque sea en pequeñas cosas, descubre que el tiempo se vuelve fecundo y que cada instante vivido con fe tiene un valor eterno. La vigilancia creativa. La parábola está enmarcada en el discurso escatológico de Jesús, donde la vigilancia es clave. Pero no se trata de una vigilancia ansiosa ni pasiva, sino de una vigilancia creativa. Esa que consiste en vivir despiertos, atentos, activos, haciendo producir el talento que se nos confió. Vigilar no es esperar de brazos cruzados al Señor que vuelve, vigilar es estar en movimiento, con las manos en la obra, con el corazón en la misión, con los ojos atentos a las necesidades del hermano, con la mente abierta a las inspiraciones del Espíritu. Quien vigila de este modo nunca es sorprendido por la llegada del Señor, porque lo encuentra trabajando en el amor, multiplicando lo recibido, gastando la vida en el servicio fiel. La pobreza como talento escondido. También la pobreza, en todas sus formas, puede convertirse en talento cuando se vive con fe, porque nos abre a la dependencia de Dios y a la solidaridad con los demás. El pobre que entrega su pobreza en manos del Señor no es un inútil del reino, sino un colaborador esencial, porque desde su fragilidad multiplica esperanza, multiplica humildad, multiplica verdad. Y se convierte en signo vivo de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Así, incluso aquello que el mundo desprecia puede ser fecundo, si no se entierra en el resentimiento, sino que se ofrece con confianza al Señor de la historia. El juicio como revelación de lo verdadero. El retorno del Señor. Y el ajuste de cuentas no es un tribunal externo, sino una revelación de lo que realmente hemos hecho con nuestra vida. Ese día no se construye nada nuevo. Simplemente se manifiesta lo que ya estaba. En nuestro interior, se desvela la verdad de nuestro corazón. Se hace visible la fecundidad o la esterilidad de nuestra historia.
El juicio no debe vivirse con miedo, sino con la esperanza de que aquello que multiplicamos en silencio será reconocido, y que aquello que ocultamos será purificado, porque en última instancia el juez es el mismo que nos confió el talento y que desea vernos plenos en su gozo eterno. La misión compartida con Cristo. Al multiplicar los talentos, no actuamos solos, en realidad participamos de la misma misión de Cristo, que es el verdadero siervo fiel, el que recibió del Padre todo y lo devolvió multiplicado en vida eterna para nosotros. Nuestra pequeña fidelidad se une a su gran fidelidad. Nuestros pequeños frutos se injertan en su fruto inmenso. Nuestras obras de amor, aunque limitadas, son asumidas en su entrega redentora y adquieren un valor que supera lo humano. De este modo, la parábola de los talentos no nos invita solo a trabajar por cuenta propia, sino a reconocer que cada paso que damos lo damos en Cristo, con Él y por Él, y que al final, entrar en el gozo del Señor es entrar en la plenitud de su Pascua compartida. La espera activa como esencia del discípulo. La parábola de los talentos nos revela que la espera del Señor no puede ser jamás pasiva, no se trata de cruzar los brazos aguardando que el tiempo pase, ni de refugiarse en una aparente prudencia, que en realidad es miedo, sino de una espera activa, una vigilia fecunda, en la que el discípulo se convierte en administrador fiel que busca multiplicar todo lo que se le ha dado. Esa espera no es estéril, porque mientras se aguarda al amo, el corazón se ensancha, el carácter se fortalece, la fe se purifica. Y en ese dinamismo de crecimiento interior el reino avanza silenciosamente como semilla en la tierra. La inactividad no es una opción para quien sigue a Cristo, pues toda parálisis espiritual se convierte en terreno fértil para la mediocridad. Y la mediocridad es la negación misma de la misión confiada. El miedo como enemigo del reino. El tercer siervo representa con claridad el drama del miedo que paraliza, porque su única motivación no fue la fidelidad ni el amor, sino el temor de perder y de fracasar, y en esa lógica se anuló a sí mismo. El miedo se convierte en enemigo del reino, porque tergiversa la imagen de Dios. Nos hace creer que el Señor es un juez implacable que solo espera condenar, cuando en realidad es un Padre que confía y que pone en nuestras manos lo más valioso: la vida, los dones, las personas, el tiempo. Vivir desde el miedo es vivir sin fe. Es preferir el encierro a la entrega, es refugiarse en la comodidad de la seguridad aparente antes que caminar por la confianza del amor que todo lo arriesga. El riesgo como lenguaje del amor. Multiplicar los talentos siempre implica riesgo, porque nadie garantiza resultados inmediatos ni éxitos visibles. Pero el amor verdadero nunca se mide por seguridades, sino por su capacidad de entregarse aun cuando no hay garantías. Así como el sembrador lanza la semilla, sin saber exactamente qué terreno dará fruto, así el discípulo invierte sus dones, confiando en que algo germinará, porque la fecundidad última no depende de él, sino del poder de Dios que obra en lo escondido. El riesgo se convierte entonces en el lenguaje mismo del amor. Porque quien ama no calcula obsesivamente, sino que se entrega con la certeza
de que todo lo ofrecido por amor, aunque parezca perdido, nunca es inútil ante los ojos de Dios. El tiempo como talento supremo. Entre todos los talentos que recibimos, uno de los más grandes es el tiempo, ese bien que no puede recuperarse y que, sin embargo, tantas veces enterramos en banalidades, distracciones y vacíos. La parábola nos recuerda que cada día es un depósito de confianza divina. Cada instante es capital espiritual que espera ser invertido en gestos de amor, de justicia, de servicio, de oración. El tiempo enterrado es tiempo perdido, pero el tiempo ofrecido en favor de los demás se convierte en semilla de eternidad, en tesoro que no se corrompe, en fruto que permanece para siempre en la memoria de Dios. La fidelidad en lo pequeño como camino al gozo eterno. El elogio del Señor. A los siervos fieles nos revela que lo que más cuenta ante Dios no es la magnitud de los logros, sino la fidelidad cotidiana en las pequeñas responsabilidades. No es necesario haber realizado obras gigantescas para entrar en el gozo eterno. Basta haber sido fiel en lo ordinario, en el trabajo sencillo, en el cuidado de la familia, en la constancia de la oración, en la perseverancia en medio de las pruebas. La fidelidad en lo pequeño es el camino seguro hacia la plenitud, porque quien ha sido confiable en lo poco será confiable también en lo mucho. Y Dios mismo lo hará partícipe de su alegría infinita. La creatividad como exigencia del reino. Multiplicar no es repetir mecánicamente lo mismo, sino abrirse a la creatividad que el Espíritu Santo inspira, porque el reino de Dios no avanza por la fuerza de lo viejo que se conserva, sino por la audacia de lo nuevo que se arriesga a nacer. El Evangelio exige corazones capaces de imaginar caminos inéditos de servicio, de anunciar con lenguajes frescos la misma verdad eterna, de generar respuestas originales a los desafíos de cada tiempo. La esterilidad del tercer siervo no estuvo solo en enterrar, sino en renunciar a la creatividad, en negar su capacidad de inventar, de transformar, de abrir horizontes, y en esa renuncia se cerró también a la vida abundante del reino. El juicio como revelación de la verdad del corazón. El momento en que el amo regresa es símbolo del juicio. No como condena arbitraria, sino como revelación de lo que cada uno hizo con lo que recibió. Ese juicio no inventa nada nuevo. Solo expone la verdad de nuestra administración, desenmascara los miedos. Confirma la fidelidad, muestra la calidad del amor vivido. Para quien vivió con confianza y entrega. El juicio es gozo, porque se descubre reconocido y amado, pero para quien enterró sus dones. El juicio se convierte en confrontación, porque se revela el vacío que deja la vida no ofrecida. El gozo eterno como plenitud compartida. El premio de los siervos fieles. No es una recompensa material, sino la invitación a compartir la alegría del Señor. Esa alegría que es comunión, vida plena, descanso en el amor que no se acaba. Es hermoso notar que el gozo prometido no es individual, sino compartido, porque entrar en el gozo del Señor es entrar en una fiesta donde todos los fieles celebran juntos, donde nadie se salva solo, donde la felicidad se vuelve común y eterna. El gozo eterno es la meta, hacia la cual tiende todo esfuerzo de amor. En esta vida, es la certeza de que lo que ahora sembramos, con lágrimas lo cosecharemos.
Un día en abundancia de alegría. La dureza de la condena como advertencia de amor. La descripción del siervo inútil. Arrojado fuera, donde hay llanto y desesperación. No busca atemorizar sin sentido, sino despertar la conciencia. Adormecida para que nadie se conforme con enterrar la vida. Es una advertencia de amor, porque el Señor no desea la condena, sino que cada uno tome en serio la responsabilidad de vivir con sentido, de no desperdiciar la gracia recibida, de no convertir la existencia en un desierto estéril. El lenguaje duro subraya la urgencia del llamado, porque la vida es demasiado breve y preciosa como para gastarla en excusas, en mediocridad, en miedos que nos roban la fecundidad a la que estamos llamados. El Evangelio como llamada a la acción concreta. Toda esta parábola nos invita a revisar nuestra vida desde lo concreto. ¿Qué talentos estamos enterrando? ¿En qué espacios nos hemos paralizado? ¿Qué dones hemos guardado en silencio por temor y qué pasos nuevos podemos dar hoy para que nuestra existencia se convierta en una ofrenda viva al Señor? El Evangelio no es teoría ni discurso, sino acción que transforma, entrega que multiplica, amor que fecunda, decisión que cambia el rumbo del corazón. La verdadera espiritualidad no consiste en custodiar celosamente lo recibido, sino en gastarse hasta el final en servicio, porque solo así se entra en la dinámica del reino, que es siempre abundancia, movimiento, novedad y plenitud. El talento no es simplemente un don aislado, sino la vida entera que Dios nos entrega como un depósito sagrado, para administrarlo con sabiduría y generosidad. Cada respiro, cada amanecer, cada oportunidad de hacer el bien es en realidad un talento que nos fue confiado, y de la manera en que lo invertimos se revela nuestra fe y nuestro amor. Quien multiplica sus talentos no lo hace porque confíe en su propia capacidad, sino porque reconoce que su vida es un regalo que debe retornar multiplicado en amor al dador. El que esconde su talento, en cambio, se encierra en sí mismo. Bloquea el fluir de la gracia, y convierte su existencia en un espacio estéril donde no puede brotar nada nuevo. Esta parábola nos recuerda que Dios no nos pide lo imposible, sino que usemos lo que tenemos, aunque sea poco, para que con él se convierta en abundancia. El miedo es uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual. Y se ve claramente reflejado en el siervo que enterró su talento. Temía fracasar, temía perder, temía enfrentar el juicio de su amo. Y por eso prefirió la inacción antes que el riesgo. El miedo paraliza y crea la ilusión de que al no hacer nada estamos seguros, pero en realidad nos estamos alejando del dinamismo de la vida que Dios nos regala. Jesús nos muestra que la fe no puede ser vivida desde el miedo, porque el miedo encierra. Pero la confianza abre caminos insospechados. En el reino de Dios el riesgo es parte del amor. Y solo quien se arriesga a amar plenamente experimenta la verdadera fecundidad. El siervo temeroso nos enseña lo que no debemos ser. Guardianes de una fe muerta, encerrada en tierra, sin dar fruto. El gozo del Señor, que aparece como recompensa para los siervos fieles, es la meta última que todo creyente debería desear. No se trata de una alegría superficial, sino de la comunión plena con Dios. De participar de su misma vida. De vivir para siempre en la fuente del amor eterno.
Entrar en el gozo del Señor es entrar en la paz verdadera, en la alegría que no pasa. En la plenitud para la cual fuimos creados desde el principio. Cada vez que usamos nuestros talentos para el bien, estamos anticipando en este mundo ese gozo eterno, gustando ya algo de lo que será el banquete celestial. No es un premio que se da al final solamente, sino una realidad que comienza ahora. Cada vez que elegimos confiar y dar fruto. La parábola nos enseña también que no todos recibimos la misma medida de talentos, pero eso no es motivo de comparación, sino de responsabilidad personal. A uno se le dio 5, a otro 2, a otro 1, y cada uno es llamado a dar fruto con lo que recibió. No es más valioso el que recibió más ni menos digno el que recibió menos, porque lo importante no es cuánto recibimos, sino cuánto confiamos en Dios y qué hacemos con ello. Las comparaciones destruyen la alegría de servir, mientras que la fidelidad en lo propio construye el reino. En el Evangelio se nos recuerda que la justicia de Dios no se mide en igualdad de cantidades, sino en igualdad de oportunidades. Para ser fieles en lo que se nos confió. El rechazo del siervo inútil es un llamado de atención fuerte y a veces incómodo, pero profundamente realista. Quien vive encerrado en el miedo, sin arriesgar nada, finalmente termina perdiendo incluso aquello que tenía. La vida espiritual no se estanca. O crece, o se apaga. Enterrar el talento no es mantenerlo intacto, es dejarlo morir poco a poco hasta desaparecer. Por eso Jesús nos advierte con severidad. No para condenarnos, sino para despertarnos. Para sacarnos de la tibieza y recordarnos que la vida es demasiado valiosa como para ser desperdiciada en la pasividad. La oscuridad exterior de la parábola representa esa existencia sin sentido, apagada, sin fruto, que se experimenta cuando no dejamos que la gracia de Dios fecunde nuestra vida. Cada talento recibido lleva consigo la huella de una misión concreta que nadie más puede realizar en nuestro lugar. Dios confía en nosotros de un modo personal, porque sabe que hay un rincón. Da un mundo que solo nosotros podemos iluminar, un corazón que solo nosotros podemos tocar, una misión que solo nosotros podemos cumplir. Perder esa oportunidad sería privar al mundo de un reflejo único de su amor. De allí surge la urgencia de no enterrar lo que se nos confió, porque la misión no cumplida no solo afecta nuestra vida, sino también la de aquellos que esperaban recibir luz a través de nosotros. Esta parábola es un recordatorio de que la fidelidad de uno se convierte en bendición para muchos. Multiplicar los talentos no siempre significa resultados espectaculares, sino más bien la perseverancia humilde en lo cotidiano. Amar en lo pequeño, servir en silencio, sostener con paciencia. Sembrar sin esperar reconocimiento. Todo eso es multiplicar. Dios no mide la grandeza en términos humanos, sino en términos de amor. Lo que para nosotros puede parecer insignificante, para Él es fecundo y grande. Quien sabe vivir con esta visión descubre que su vida se llena de sentido, porque cada gesto es semilla de eternidad. La parábola de los talentos nos enseña a valorar la importancia de lo sencillo cuando está hecho desde el amor. El contraste entre el siervo fiel y el siervo temeroso muestra que la fe
Es una decisión personal que no puede ser reemplazada por nadie. Nadie puede arriesgarse por nosotros. Nadie puede multiplicar lo que se nos dio en nuestro lugar. Es un llamado a la responsabilidad madura. A tomar en serio nuestra fe. A dejar de posponer la conversión y asumir con valentía la vida que se nos entregó. Vivir de excusas, como lo hizo el siervo, que justificó su inacción acusando. La dureza del amo no nos salvará de dar cuenta de nuestra administración. La parábola nos acude para que dejemos de echar culpas afuera y asumamos nuestra propia historia con valentía y fe. El poco y el mucho que aparecen en la parábola son también un reflejo de cómo Dios transforma la fidelidad sencilla en abundancia eterna. Ser fiel en lo poco significa que cada acción cotidiana tiene un peso inmenso a los ojos de Dios, que nada es inútil cuando está animado por el amor y la promesa de ser puesto en lo mucho. Es una invitación a mirar la eternidad, donde lo pequeño se volverá plenitud. Esta dinámica nos ayuda a vivir cada día con un sentido profundo, entendiendo que lo que hoy parece mínimo se convertirá mañana en parte del gozo eterno. Así, el presente deja de ser banal y se convierte en espacio sagrado donde se juega nuestro destino eterno. La confianza de Dios en nuestra libertad. Lo primero que resalta en la parábola es la enorme confianza del Señor al poner en manos de sus siervos los talentos. No se queda vigilando, no impone condiciones, no marca límites cerrados, sino que se marcha y deja que cada uno administre libremente aquello que recibió. Esta confianza divina es un reflejo del modo en que Dios nos trata en la vida. Él nos regala tiempo, capacidades, oportunidades, y luego nos deja libres para usarlas bien o mal. La fe auténtica se juega en esta libertad, porque amar solo es posible desde la elección libre. Cada uno de nosotros es guardián y administrador de algo único que se nos entregó. Y en esa confianza de Dios se manifiesta su deseo de que participemos activamente en su plan de amor. El riesgo como camino de fidelidad. Los siervos que recibieron 5 y 2 talentos no se quedaron paralizados, sino que arriesgaron e hicieron producir lo recibido. Ellos entendieron que la vida de fe no es una seguridad cómoda, sino una aventura que implica riesgo, incertidumbre y valentía. El reino de Dios no crece en la pasividad, sino en el movimiento. Dejar que el talento fructifique requiere ponerlo en circulación, probar, equivocarse, volver a intentar. La fidelidad en el Evangelio no significa no fallar nunca, sino no dejar de caminar, no enterrar lo que se nos dio, no paralizarnos por miedo. Este riesgo no es irresponsabilidad, sino confianza activa en que lo sembrado dará fruto en el tiempo de Dios. El miedo que destruye la gracia. El tercer siervo representa el miedo, que tantas veces bloquea la vida espiritual. Su temor no lo llevó a actuar con prudencia, sino a la inacción total. A enterrar lo que tenía. En su interior había una imagen equivocada de su Señor. Lo veía como alguien duro, exigente, inflexible. Cuando tenemos una visión distorsionada de Dios, lo vivimos como amenaza y no como Padre, y entonces el miedo nos impide crecer. Enterrar el talento es la expresión de una fe que no confía, de una relación con Dios basada en temor y desconfianza. Jesús nos muestra que esa actitud no solo es estéril, sino peligrosa.
Porque termina anulando la gracia que se nos había confiado. El gozo como herencia de los fieles. A los siervos que fueron responsables. Y multiplicaron lo recibido. El Señor los invita a entrar en su gozo. Esa es la verdadera recompensa. No simplemente recibir más talentos, sino participar de la alegría misma de Dios. El gozo del Señor es comunión. Es vivir en plenitud, es entrar en la fiesta. Del reino donde no hay tristeza ni vacío. Cada acto de fidelidad en esta vida nos va acercando a ese gozo eterno. Y ya en la tierra podemos experimentarlo. Como anticipo cuando servimos. Cuando amamos, cuando damos fruto. La verdadera felicidad del ser humano está en esa comunión con el Señor, y la parábola nos lo revela de manera clara y profunda. La seriedad de nuestras decisiones. El desenlace del siervo que enterró su talento es duro, pero profundamente realista. Jesús no suaviza el final, porque quiere mostrar que nuestra vida tiene un peso eterno. Cada decisión cuenta, cada acto u omisión tiene consecuencias. Enterrar el talento no es neutral. Es una forma de desperdiciar la vida, de negar la misión que se nos confió. Y quien no produce fruto finalmente se queda vacío. En la oscuridad exterior, símbolo de la lejanía de Dios y de la soledad existencial. La parábola es una llamada seria a despertar. A no vivir distraídos, a comprender que estamos en un tiempo precioso y limitado que se nos entrega para dar frutos de amor. La fecundidad de lo pequeño. Ser fiel en lo poco es el camino para ser puesto en lo mucho. Esta frase de Jesús revela la lógica del reino. Lo pequeño tiene un valor inmenso cuando es vivido con amor y fidelidad. Muchas veces pensamos que necesitamos grandes obras para agradar a Dios, pero Él mira la intención, la perseverancia, la constancia. Multiplicar los talentos no significa siempre hacer cosas espectaculares, sino vivir cada día con responsabilidad. Amar en lo sencillo, cuidar lo que se nos confió. Lo poco se vuelve mucho porque en manos de Dios. Cada gesto humilde se transforma en semilla de eternidad. La misión personal e irrepetible. Cada uno recibió talentos diferentes. Y eso nos recuerda que la misión de cada persona es única. Nadie puede reemplazar a otro en el plan de Dios. Porque a cada corazón se le confía una tarea que solo Él puede realizar. Esa diversidad de talentos muestra que el reino se construye con la riqueza de todos. Y que nadie es prescindible. El peligro está en mirar lo que otros tienen y compararnos, olvidando lo que se nos entregó. La fidelidad auténtica no consiste en desear los talentos del otro, sino en valorar los propios y ponerlos a producir. Cada misión personal, por más sencilla que parezca, tiene un valor infinito en el corazón de Dios. La excusa que esconde la infidelidad. El siervo que no produjo nada no solo se quedó sin fruto, sino que además buscó justificarse culpando a su señor. Dijo que su amo era duro, que cosechaba donde no sembraba, que exigía demasiado. Esta actitud revela una realidad común en la vida, cuando no cumplimos con lo que nos corresponde, solemos buscar excusas, culpar a otros, justificar nuestra pasividad. Jesús desenmascara esa mentira y nos muestra que al final lo importante no son las excusas, sino los frutos. La parábola nos invita a revisar. ¿Cuántas veces hemos enterrado nuestras oportunidades bajo el peso de justificaciones?
que solo ocultan nuestra falta de confianza y compromiso. La vida como un talento confiado. Toda nuestra existencia puede ser vista como un único gran talento que Dios nos entrega para administrarlo bien. No somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra salud, de nuestras capacidades. Todo es un don confiado que un día tendremos que presentar nuevamente. Esto no debe vivirse como una carga, sino como una oportunidad inmensa de colaborar con Dios en la obra de la creación y de la redención. La vida misma es el mayor talento que recibimos, y la pregunta final será cómo la hemos vivido. Si la hemos enterrado en egoísmo o miedo, o si la hemos puesto en circulación, multiplicándola en amor, servicio y entrega. La exigencia del amor verdadero. El amor de Dios no es conformista ni mediocre, sino exigente, porque nos quiere plenos. Por eso el Señor no se conforma con que conservemos intacto lo que recibimos. Él quiere que lo hagamos crecer. La exigencia de la parábola no es un peso insoportable, sino la expresión de un amor que quiere nuestra madurez. El reino no es para quienes se conforman con poco, sino para quienes confían lo suficiente como para arriesgar y dar más. El Señor no nos pide perfección, pero sí fidelidad. No nos pide resultados gigantes, pero sí entrega sincera. En esa exigencia se esconde la ternura de un Padre que no quiere que desperdiciemos nuestra vida, sino que lleguemos a la plenitud de nuestro ser. La parábola de los talentos nos muestra que toda la vida es un don confiado por Dios, un regalo inmenso que lleva consigo una misión personal e irrepetible. No venimos a este mundo simplemente a conservar lo que tenemos, sino a hacerlo fructificar, a multiplicar el amor recibido, a convertir en obras de vida y esperanza lo que el Señor sembró en nosotros. Quien se deja vencer por el miedo, la comodidad o la indiferencia corre el riesgo de enterrar sus dones y desperdiciar el tiempo precioso de la existencia. En cambio, quien confía, se arriesga y actúa, aunque peque de torpeza o cometa errores, encuentra siempre el gozo. Da, oh Señor, y la certeza de que su vida no fue estéril. El Evangelio no nos invita a vivir con temor, sino con confianza audaz en la bondad de Dios. La imagen del Señor que premia a los fieles y reprende al siervo negligente no debe interpretarse como un Dios despiadado, sino como un Padre que toma en serio nuestra vida, que nos ama demasiado como para permitirnos vivir dormidos, que nos acude para que no desperdiciemos la gracia. La dureza del juicio final no es más que el espejo de nuestra propia actitud. Quien abre su corazón a la vida se llena de vida. Quien lo cierra se queda en la oscuridad. La conclusión más clara es que no hay neutralidad en el seguimiento de Cristo. No basta con no hacer el mal. Es necesario hacer el bien, arriesgarse, dar frutos. El reino no es para los que se aferran a conservar lo mínimo, sino para los que se entregan sin reservas. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un paso en dirección a la plenitud o hacia la esterilidad. La vida cristiana es misión, y no hay misión sin movimiento, sin riesgo, sin confianza. Al final, la parábola nos llama a contemplar el destino último de nuestra existencia, entrar en el gozo del Señor.
Esa es la meta, esa es la verdadera herencia, esa es la plenitud a la que todos estamos invitados. No es un gozo superficial, sino la alegría eterna de vivir en la comunión perfecta con Dios. Cada talento multiplicado es un paso hacia esa fiesta. Y cada gesto de fidelidad es un anticipo de esa felicidad que no tendrá fin. Hoy, el Evangelio nos pregunta con firmeza: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te confió? ¿Estás multiplicando la vida, el amor, la fe, la esperanza? ¿O estás enterrando tus dones en el miedo? ¿En la pasividad, en la indiferencia? Esta pregunta no es para juzgarte, sino para despertarte, para invitarte a vivir con mayor conciencia y pasión. No importa si tus talentos parecen pequeños o si has cometido errores, Lo importante es no quedarte detenido, sino comenzar a invertir lo que tienes en amor concreto. Por eso, la conclusión última de esta parábola es una invitación a la esperanza y a la acción. Dios no nos pide perfección, nos pide fidelidad. No nos exige grandes obras, sino entrega sincera. No espera de nosotros una vida sin errores, sino una vida que no se rinde y que sigue arriesgando por amor. Quien confía, aunque tropiece, siempre encontrará la misericordia del Señor y su alegría. De esta manera, la parábola nos deja dos caminos claros: enterrar la vida o multiplicarla. Enterrarla es elegir el miedo, la mediocridad, la excusa. Multiplicarla es confiar, arriesgar, servir. El Señor ya nos confió lo necesario, ya nos dio la oportunidad, ya nos entregó los talentos. Ahora depende de cada uno decidir cómo responder, porque un día volverá a pedir cuentas, y no para condenarnos, sino para invitarnos a compartir su alegría eterna. Que al final de nuestra vida podamos escuchar esas palabras dulces y definitivas: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el horizonte que ilumina cada paso en la tierra, la certeza que sostiene nuestros riesgos. La meta que llena de sentido nuestro esfuerzo diario. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.